Buenas tardes. Ahora sí ya tenemos reloj nuevo. Buenas tardes a todos, bienvenidos todos los que nos acompañan. Siempre para mí va a ser un gran honor y un gran privilegio el poder presentarles algo de la palabra de Dios. Yo quiero explicarles claramente que lo que yo predico, lo que el vestido que yo doy es lo que Dios me ha dado. Si en un momento ven que hay un error en mi predicación, con gusto vengan a mí y podemos platicar sobre el tema de la palabra de Dios. También no sé a veces cuánto es la gente que nos ve ahora allá en YouTube, porque ya saben que también nos vemos allí en YouTube. También los bienvenidos, que Dios les dé muchas bendiciones porque hacen este gran sacrificio de escuchar la palabra de Dios. Ya ves que hoy te metes a YouTube, te puedes meter a millones y millones de páginas, y para que alguien quiera oír la página de la Iglesia de Cristo, pues siempre que Dios los bendiga por hacer el sacrificio. Yo tampoco me había metido, hasta hace como 3 días me metí y dije voy a ver, y que me voy viendo, bárbaro. Esa de hecha mentira sé, porque yo ahí me veo pelón y gordo, y no estoy pelón ni gordo, yo todavía tengo pelito. Bueno, la semana pasada yo empecé a hablar sobre el tema de el mejor regalo que Dios nos ha dado, y quisiera seguir platicando ese tema. Y yo quisiera que toda la iglesia entendiera que no hay mejor regalo que lo que Él nos ha entregado. Muchas personas pueden pensar que los mejores regalos son las cosas materiales, incluyendo a la familia, porque también la familia viene de la materia. Pero no, el mejor regalo que Dios nos da es su Espíritu. Y la escritura que yo leí está en 2 de Timoteo, podemos ir para allá. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Y dice la escritura que Dios, ¿verdad? Dios nos ha dado un espíritu, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio, ¿qué? Propio. Antes de poder explicar del tema del Espíritu, tenemos que razonar que ese es el Espíritu que Dios da. Y Dios nos lo enseñó de una manera maravillosa en la vida de su Hijo, Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, no se acobardó. Fue un hombre de valor, un hombre que pudo dominar todos los insultos, todas las cosas que a él le pasaron, él las pudo controlar, porque él estaba lleno de ese Espíritu. Ese es el espíritu que Dios da, un espíritu de valor, un espíritu con esas características, inclusive un espíritu de poder, ¿sí? Es un espíritu de que todo se puede, es un espíritu de poder porque controla todo. No hay nadie más grande que Él. Dijo Juan, el que está en vosotros es mayor que el que está, ¿qué? En el mundo. No hay nadie que te pueda destruir con ese espíritu. Dice también la Biblia que el que es nacido de Dios vence al mundo, que no hay nada que lo puede destruir. Y ese es el espíritu que Dios da. Es un espíritu inclusive de amor, fíjate, de espiritualidad y sobre todo el dominio propio, porque ese es su ser, son sus características del espíritu, ¿sí? Es importante que nosotros entendamos esas características de Dios. Fíjate, eso es lo que da y es lo que necesita el mundo, porque el mundo hoy hay mucha cobardía, muy poco amor, y también a veces no conquistamos las cosas que debemos de conquistar. Pero ese es el espíritu que Dios le da a aquellos que son ¿de qué? De fe. Aquellas personas que verdaderamente creen en Dios, ese es el espíritu que Dios les da a ellos. Imagínate qué bendición tan grande. Se puede caer el país, se puede caer lo que sea, pero tú con ese espíritu, no hombre, no hay quien contra ti. Pero quiero decirles una cosa, que la mayoría del mundo no lo quiere. No quieren, lo vimos Jesús cuando lo traía, Él les decía, no crean en mí por la apariencia, por lo que vean, crean por las palabras que hablo o por los hechos que hablo. Es Dios el que está en mí, no lo querían. ¿Y por qué no lo quieren? Esa es la pregunta que hoy oigo. En 1 Corintios 2:14 te explica claramente Dios por qué no lo quieren. En 1 Corintios 2:14 dice así. Dice, pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, no las quiere, no las puede entender, pero dice la Escritura, ¿por qué? Porque se tienen que discernir espiritualmente. Ese discernimiento espiritual es sacrificio, es una virtud que pocos hombres la tienen. Es un sacrificio de estar siempre tratando de estar pegado a Dios. En otras palabras, de la manera que yo lo puse aquí, el sacrificio espiritual es sacrificar tiempo y el deseo pecaminoso, los placeres. O sea, una persona no va a recibir el Espíritu, o si lo tiene afligido porque él no quiere sacrificar el tiempo y tampoco quiere sacrificar los deseos placenteros de la carne. No le interesa. Por eso dice, se tienen que discernir ¿qué? Espiritualmente. Por eso son cosas que a veces no vemos este gran regalo que Dios nos da, porque precisamente no queremos, ¿verdad? No queremos dejar de hacer las cosas que le agradan a la carne. Pero si esa no es la intención del hombre, ni modo. Si verdaderamente no es la intención de agradecer, porque inclusive cuando dice Dios ser agradecidos, yo prácticamente me enfoco ser agradecidos por ese espíritu que Dios te dio. Porque Jesús lo dijo. ¿Qué hombre si su hijo le pide leche les da una piedra? ¿Y qué padre si su hijo les pide un pan le dan un hueso? Ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos. Si ustedes le piden a mi Padre, Él les dará ¿qué? El Espíritu. Ser agradecidos por ese Espíritu. Porque yo la semana pasada empezaba a decir yo que ¿cómo estaría yo si no hubiera entendido ese Espíritu? ¿Dónde estaría yo precisamente si no hubiera encontrado esa guía en mi vida? Si así, ¿cómo sufro? Imagínate que no lo hubiéramos encontrado. Estaríamos prácticamente perdidos, separados de Dios o muertos. Pues a mí ya me había pegado un infarto a los 42 años, yo creo que ya. Porque el hombre carnal así es desesperado, estresado, todo el tiempo quiere hacer su voluntad. Pero el Espíritu de Dios te va moldeando, te va enseñando cuando verdaderamente tienes la fe. Pero si esa no es la intención del hombre, y tampoco la intención de la iglesia, ni modo, ya no hay herencia. Ya no hay herencia, se acabó toda tu vida aquí. Nomás viste aquí unos 30, 40 años. Estaba yo esta mañana pensando y dije, wow, tengo 53 años. Ayer fui al tianguis con mi hija y encontré un hombre que hace años, el hermano Omar le predicaba el evangelio a él y a su hijo. Y él venía y venía, y yo pensé que él iba a obedecer el evangelio. Venía y lo vi en el su amiga ayer. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acabado el hombre. Acabado, le pegó, no sé qué le pegó, pero ya es que parece que le pega diabetes, se pone muy flaco, sí, no. Y yo siempre me acuerdo en su tiempo que él andaba con un jovencito, todo el tiempo fui. Y cuando lo vi, ya no lo vi con su hijo. Y le dije, ¿y siempre andabas con tu hijo? ¿Ven a tu hijo? No supiste, no. Se mató en un accidente. 32 años, ¿no? Se mató. Estoy solo. No. A veces, yo siempre digo que cuando el hombre no acepta este espíritu, pero luego me acuerdo de esa escritura que decía Jesús, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido ponerte bajo tus alas, protegerte, bendecirte? Dijo, y no quieres. Ahora te dejo a tu desolación. La historia habla lo que le pasó a los judíos. Muchos no lo aceptan, que quién sabe qué. Tantos millones de judíos murieron después de la muerte de Cristo y también en la Segunda Guerra Mundial. Y los oyes hablar todavía. Hablan pestes del Hijo. Yo los he oído con los judíos. Que se salió y no lo aceptan. Yo digo que si no aceptas a Cristo, no aceptas al Espíritu. No aceptas el Espíritu de vida que Él entendía. Él sabía, hermanos, Él dijo, el mundo me va a crucificar, pero al tercer día voy a resucitar. Y no se preocupen, yo soy la vida y la resurrección. Él traía ese Espíritu para dar vida. Y si nosotros no tenemos la intención de seguir ese Espíritu, como dijo, pues ni modo. Hasta aquí llegamos con nuestra herencia en este mundo. Se terminó todo, no más vida. En Hebreos capítulo 12, versículo 6, dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios con su hijo, con sus hijos? En Hebreos 12, versículo 6. Hebreos 12, 6.
Porque el Señor, díganse bien, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Fíjate bien, el Señor, aquí la palabra dice que al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esa palabra azotar, ¿qué se imaginarán ustedes cuando dice la Biblia, azota a su hijo? Quiero que se pongan a pensar cuando dice disciplinar y te azota. Y entonces después te dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Qué tan importante será sentirte que seas un hijo de Dios? ¿Qué tan importante será en tu vida de que de repente, se acabó el trabajo, te van a mí qué me importa que se acabe el trabajo? Porque pues, yo tengo al más rico de todos los seres ricos, mi Dios. ¿Qué tan importante es que te sientas un hijo de Dios cuando dice la Biblia que si no escatimó ni a su propio hijo, ¿verdad? ¿Cómo no te va a dar las demás todas las cosas? ¿Qué tan importante será para usted entender que Jesucristo o Dios nos enseña que si soportas la disciplina, entonces Dios te trata como un hijo espiritual? Que es lo más importante que pueda tener un hombre, un hijo espiritual. Yo a veces veo el mundo y digo, wow, o sea, qué tanto estrés por tantas cosas que hay en el mundo que no son importantes y a veces nos enojamos por cosas que no valen ni la pena. ¿Qué tan importante es ser un hijo de Dios? Porque dice la Escritura, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Fíjense bien, ¿qué hijo es aquel a quien los padres no disciplinan? Es una pregunta que hace el Espíritu Santo, cuando si el Espíritu Santo viera ahorita, ¿cuántos padres hay que no disciplinan a sus hijos? No los disciplinan para nada. Son niños rebeldes cuando el niño debía tener una cara de humildad. Yo me acuerdo cuando mi mamá, cuando estábamos chiquitos, nos gustábamos gente que ni conocíamos, gente que ni sabíamos que, niño, ve tráeme un vaso de agua. Sí, ahí se lo traía. ¿Quién sabe quién era el Señor? Pero me decía, mamá, respeta a los mayores. Y de repente te ponías en medio de gente grande y te quedabas calladito ahí escuchando lo que decían los adultos. Yo nomás miraba. ¿Qué tan importante es la disciplina? Y dice, la pregunta dice, ¿qué hijo es aquel a quien a los padres no lo disciplina? Como una especie de regaño. Pero si se los deja sin disciplina, de la cual han sido participantes, entonces dice que sois bastardos, no son hijos. Yo creo que yo fui un bastardo porque mi padre nunca me disciplinó. Yo no tenía una persona que me estuviera diciendo, hey, levanta la basura, limpia tus zapatos, haz esto. No, yo no tuve eso. A mí me decía, váyanse a buscar, a pepenar, a trabajar. ¿Qué hijo o qué padre, si no disciplina a su hijo, entonces dices, eres un bastardo, no eres un hijo? Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Yo, a pesar de que no tuve la imagen de un padre, yo llegué a ver muchos padres, los padres de mis amigos. Vi su comportamiento. Y hoy, más que nada, veo padres. Aquí entre nos, no saben ni qué significa ser padre. No tienen ni una duda, ni una idea de lo que es un padre. Son muy mal ejemplo para sus hijos. Todos, imagínate, tanto juventud está metida ahorita, ya no en la marihuana, sino en un químico que le llaman no sé cómo se llama, pero es la cocaína, el crack. Todos estos hijos están yéndose ahí, porque no hay la imagen de un padre. No hay, ni saben qué significa ser un padre. Pero aquí me imagino que en ese tiempo, la Escritura dice, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Verdad? Ellos te disciplinaban, hijo, haz esto, y lo hacían, y sí, papá, los honrábamos. Digo, que tuvo su padre. Hablando del tiempo terrenal, los honrábamos. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Dice, y viviremos. Eso es lo que estoy hablando, de qué oportunidad tan grande Dios le da al hombre de poder ser guiado por ese Espíritu y vivir eternamente. Vivir eternamente. Entonces dice, bueno, si aquellos los obedecías por un poco de tiempo, ¿verdad? Como a ellos les parecía, ¿por qué no obedecer mucho más a Dios? Y podemos participar de esa salud espiritual. ¿Por qué no? Pregunta al Espíritu, ¿por qué no? Quizá usted pueda decir, bueno, yo vivo
Yo vivo en mi mundo, vivo y no tengo que obedecer al Espíritu o no sigo a Dios. Y vivo, o sea, yo hago en mi vida lo que... Yo creo que una persona que piensa así y dice, es que yo, por ejemplo, yo no soy religioso, yo no creo en Dios, yo no hago nada, y vivo, déjame decirte que no estás viviendo. No estás viviendo porque hay una escritura en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 6, no estás viviendo. En 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 6, dice la palabra de Dios: pero los que se entregan a los placeres, viviendo, están muertos. O sea, tú piensas que vivir en el placer es vida. Tú piensas que porque andas allá entregándote a las pasiones pecaminosas, dices que estás viviendo. Pero según aquí la palabra de Dios, estás muerto. ¿Sí? Muchas personas a veces no comprenden esa situación. Yo tengo aquí un jovencito que viene y me dice cada rato que él tiene mucho miedo, que cada vez que anda en la calle, que si alguien levanta un teléfono o alguien hace una llamada, piensa como que van a venir por él y lo van a matar o lo quieren echar a la cárcel. Todo el tiempo vive con un miedo porque así piensa él. Dijo, todo el tiempo que yo veo estas cosas, dijo, tengo miedo, siento que voy a ir a la cárcel y me salgo a la calle y si veo una persona que es de color rojo y yo soy azul, me van a venir a golpear. Todo el tiempo piensa con ese miedo. Y yo le digo, es que eres parte de eso. ¿Cómo? Si tú compras marihuana a un vendedor de marihuana y ese vendedor alguien lo va a matar, también te van a matar a ti, porque tú estás ahí en medio. Eres parte también de eso. Así es que es por eso que a veces tenemos miedo, porque nosotros mismos estamos viviendo en el placer, pero estamos muertos. Y somos parte de esa muerte. Así es que el hombre podrá pensar que vivir por el Espíritu Santo es duro. Así podrá pensar el hombre. Nosotros mismos podemos pensar así, ¿sí o no? Decimos, es que vivir en el Espíritu para Dios, caminar en el Espíritu para Dios, pues es duro. Es muy duro porque tienes que dejar de hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si estudiamos casi todos los días o casi 3 veces al día o 2 veces, se me hace muy duro hacer eso. Está muy interesante la novela. Ese es el sacrificio que quizás puedes hacer. Está muy interesante la televisión. Me invitaron a una fiesta. ¿Qué sacrificio puedes hacer en el tiempo que Dios te requiere para oír su palabra? Pues es que tengo mucho trabajo, estoy muy ocupado. Se te hace muy duro seguir el Espíritu de Dios porque hoy hay muchas actividades en este mundo. Hay mucha actividad. Yo me imagino antes de que se creara la internet, en la internet hay tantos pensamientos, tantas ideas, los hombres hablan ideas, pensamientos, ideas, y tú estás oyendo todos esos pensamientos, mira lo que dice él, lo que dice el otro. Imaginémonos cuando no había luz, no había televisión, lo más que había era una carta de romance que tu novio te había mandado o tu novia, y te ponías a leer esa carta, y ¿hasta dónde llegaban tus pensamientos? Leer esa carta. O leer la Biblia sería un gran privilegio, voy a leer la Biblia. Ya se hizo tarde, no tengo nada que hacer, no tengo televisión, no hay radio, te ponías a estudiar la Biblia. Pero hoy, tantas cosas que hay, y tantas noticias, tantos programas que es muy duro vivir por el Espíritu o estarlo escuchando el Espíritu. Pero es más deprimente, dígate lo que te voy a decir, es más deprimente y más angustiado vivir en los placeres carnales. A mí que no me lo vengan a decir porque yo lo viví. Si tú crees que vivir en la carne, en el pecado, es más a gusto, es mucho más deprimente. Ojalá que ustedes nunca hayan tenido una que le llaman una cruda moral. Una tristeza por lo que hiciste una noche anterior, haberte entregado a los placeres del pecado y estás todo agüitado y todo deprimido por toda la semana por lo que hiciste, que puedes perder tu salud y puedes perder hasta tu vida, tu matrimonio, por haberte entregado a las consecuencias del pecado. ¿Qué será más duro? ¿Qué será más duro, resistir esa tentación y venir a oír la palabra de Dios? ¿O entregarte a las pasiones pecaminosas y vivir en la carne? ¿Qué será más duro? En 1 de Pedro 2:20 dice el Espíritu Santo sobre este tema. 1 de Pedro 2:20 dice así: pues
¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado. ¿Aprobado por quién? Aprobado por Dios. Fíjense bien, hermanos, porque si pecamos, somos abofeteados. Y ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Si tú pecas, te abofetean, te humillan, y después, si sigues viviendo en ese mal, sufres el mal y te espera el mal en la eternidad. Eso va a ser tu cosecha. Vives para el mal porque quisiste seguir el mal, quisiste seguir el placer, eres abofeteado, humillado, y después te espera el infierno prácticamente, no más vida, se te acabó. Pero si haciendo lo bueno sufres, haciendo lo bueno sufres, porque estás aquí, porque tienes que soportar ese tipo de predicaciones, tienes que aguantar al predicador. Quisieras que fuera un predicador más guapo, no sé, o mis hermanos todos de ojos azules, no sé. Pero eso es parte del sufrimiento de cada uno de nosotros, de soportarnos entre nosotros y aguantarnos. Es parte de lo que Dios quiere cuando digo amaos los unos a los otros. Eso es parte de vivir en el Espíritu. Pero a veces una hora casi no nos podemos soportar porque después toda la semana ni nos vemos. ¿Quién sabe con cuán gusto vengamos a oír la palabra de Dios? ¿Quién sabe si verdaderamente venimos con gusto a oír la palabra de Dios? ¿Quién sabe si estamos esperando ya que se acabe la predicación, ya para irnos rápidamente a seguir nuestras actividades? Sufres haciendo el bien. Entonces yo te pregunto, si haciendo bien sufres, si haciendo mal también vas a sufrir, ¿en qué parte quieres sufrir? Porque sabemos que si sufrimos por el Espíritu, te espera la vida eterna, la gloria, la eternidad, honra, honor, a quien honor merece, como dice Romanos, gloria y honra y eternidad a todos aquellos que buscan el bien hacer, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, no obedecen el Espíritu. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué será mejor? ¿Sabes lo que quieren la mayoría, hermanos? ¿Sabes lo que desean la mayoría de este mundo? Ser abofeteados, humillados, perder todo, la vida misma, porque donde van no hay vida. Pueden perder inclusive su matrimonio, su relación, sus hijos, pierden todo. Lo van perdiendo poco a poquito. Que Satanás, mira, es muy lento. Así como decimos que Dios es paciente, también Satanás es muy paciente. Poco a poquito te lo va quitando, te lo va quitando, te lo va quitando. Y cuando menos piensas, ya estás otra vez del otro lado. En Juan capítulo 5, versículo 39, esa es una de mis escrituras favoritas. Juan 5, 39. Digo Jesucristo en Juan 5:39, escuadriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengas vida. ¿Te fijas? ¿Qué dice el Espíritu Santo aquí? Dice, escuadriña las Escrituras, porque ahí está tu salud. Estudia, ahí está tu salud. Medita, ahí está tu salud. Piensa, medita, actúa, ahí está tu salud, en las Escrituras. Pero no es cierto. Está en la tele, está en otros lugares, no, está en las Escrituras la salud. Y te dice Jesucristo, y no queréis venir a mí para que tengas vida. ¿Sí? Pero fíjate bien, hermano, vida espiritual. No está hablando vida de excitación, porque si hablamos de vida física, hasta el perro ese que tengo, una chihuahuita que me dio de este tamaño, también tiene vida. Y si tiene pulguillas y anda está rascando, también las pulguitas tienen vida. De esa vida no habla. Está hablando de vida ¿qué? Espiritual. Una vida de paz, que es la que Él dice, y no queréis venir a mí para que tengas esa vida. Dios nos enseña que Él preparó el Espíritu Santo para nosotros, para el hombre de fe. Y digo nosotros porque yo me considero un hombre de fe. Yo todo el tiempo le pregunto a la gente cuando quiere estudiar, ¿crees en Dios? Sí. ¿De veras? Sí creo en Dios. ¿Estás seguro? Sí, porque Dios va a probar tu fe. Dios va a probar la fe de todos nosotros. Si yo digo que tengo fe, ¿cómo prueba Dios la fe? Por medio del Nuevo Testamento. Ahí Dios prueba la fe. Así es que Dios nos ha dado ese Espíritu y debemos de vivir y caminar por ese Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Gálatas 5, 25.
Gálatas 5:25. Dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué significa esa escritura? Dice, si vivimos por el Espíritu, si nosotros hemos tomado la decisión de vivir para Dios, para el Evangelio, hemos tomado la decisión de apartarnos, porque muchas personas a veces me han preguntado que qué significa la palabra santo. Me han preguntado mucha gente, oye, ¿qué significa los santos y qué? La palabra santo es que Dios te ha apartado. ¿Sí? O sea, primeramente tienes que entender que la palabra santo es que Dios te ha apartado. Pero tú no, nadie te tiene que pedir nada, ni inclinarte al santo, porque la palabra santo es apartado. Y después te dice que Dios es santo, ser vosotros también santos. Después de que te ha apartado para santo, ahora tienes que vivir para luchar por la santidad. Todos los días. ¿Ustedes creen que mi vida es fácil de venir a predicarles hoy? Yo traigo el diablo tras de mí todas las noches, todos los días, no me dejen paz. Y todo el tiempo tengo que estar diciendo a Dios, ¿a dónde voy, Señor? Tú único me puedes ayudar. Todas las noches traigo al diablo en mi mente que quiere, me está diciendo esto. No, ¿sabes qué? Esto dice Dios, esto dice la palabra de Dios. Entonces, la palabra santo es que Dios te ha apartado para que trates de luchar por la santidad y con el Espíritu que Dios te da, lo puedes lograr. Lo puedes lograr porque el Espíritu es el que da vida. Son las palabras que están aquí en el Nuevo Testamento. Te ayuda a vivir, hermano. Dice, si queremos vivir por el Espíritu, debemos de caminar en el Espíritu. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hago yo para vivir en el Espíritu? ¿Qué tengo que hacer para vivir en el Espíritu? Especialmente personas como yo, que conocemos el mundo. Yo a lo mejor muchos de ustedes pueden sentirse en su propio juicio que no son tan pecadores. Yo no soy tan pecador, yo ahí soy buena madre, buena esposo, buena esposa, hago buenas cosas. Yo me siento que no soy tan pecador. Pero acuérdense, hermanos, acuérdense claramente de aquella mujer que cuando Jesús entró a la casa de Simón, el fariseo, aquella prostituta que se le puso en los pies de Jesús y le aventó un perfume muy caro, ¿te acuerdas? Y se puso a los pies de él y le empezó a enjuagar los pies con ese perfume. Y Simón, ¿qué dijo? Si este hombre fuera profeta, se daría cuenta que esta es una prostituta, es una mala mujer. ¿Y qué le dijo Jesús? A ver, Simón, te voy a hacer una pregunta. ¿Sí? Un acreedor tuvo 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía nada más 50 denarios. Vinieron los dos a pedirle que les perdonara la deuda porque no lo podían pagar. Y a los dos los perdonó. Y le pregunta a Jesús a Simón, ¿a quién amaba más? Y dijo Simón, pues yo creo que el que debía más. Has contestado bien. Esta mujer, desde que entré a tu casa, a mí no me has dado ni un vaso de agua y ella me está lavando los pies con sus lágrimas. Tú no me has dado, ni me has lavado mi cabeza como se debe de hacer o las costumbres, y ella me está lavando los pies con este perfume tan caro. Te digo una cosa, Simón, al que mucho ama, mucho se le perdona. Pero al que poco ama, muy poco se le perdona. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Dios sabe que tú no amas mucho su Espíritu, ni amas la obra que ha hecho el Espíritu. ¡Qué maravillas cuenta el Espíritu! La historia que cuenta de hombres que entregaron sus vidas, no les importó nada por estar allá con Dios. Y para ti eso significa, no es importante. ¿Qué es importante para ti si eso no es importante? Si el Espíritu de Dios no es importante para ti, te voy a decir una cosa así, buena onda. Ni tus hijos, ni tu esposa, ni nadie es importante para nosotros. Nomás nosotros somos los importantes. Porque dice la Biblia, si vives con el Espíritu, camina con el Espíritu. ¿Y cómo camino con el Espíritu? ¿Cómo se camina con el Espíritu? Dice la Biblia que no debemos dejar de congregarnos, que debes siempre estar sacrificando el cuerpo oyendo la palabra de Dios. No nomás venir un día y ya cumplí y me voy. No, hermano, la carrera de la eternidad tiene mucha carrera.
mucho estudio. Tienes que entender que Dios te ha llamado para ser un embajador de Cristo, para predicar el evangelio, las buenas nuevas. Imagínate, cuando por primera vez se presentó Jesús en el templo, por primera vez después de haber recibido el Espíritu Santo, ¿sabes qué palabras dijo en el templo cuando se paró él? Como está acostumbrado a las Escrituras, se puso a leer la Escritura, dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. He venido para ungir y ayudar a los esclavos, a los que sufren, a los que lloran. He venido para salvar y corregir lo que está incorrecto. He venido a enseñar que Satanás es un mentiroso. Él vino por los afligidos. Y ese es el Espíritu que Dios da a nosotros también, para poder ayudarnos a salvarnos. ¿Cómo podemos caminar por el Espíritu? Bueno, hay una escritura que enseña que debemos de cuidar para vivir por el Espíritu. Vamos a leerla en Efesios 6:10. Efesios 6:10. Esta es una de las escrituras que quizás nos pueda ayudar cómo podemos mantener el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y lo dice así, Efesios 6:10. Dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Son dos cosas muy interesantes en esta escritura. Fortalezcanse en el Señor significa en el conocimiento, entender más de la palabra, analizar más la palabra, empezar cómo puedo predicar, cómo puedo enseñarme. Ese es fortalecerme en el Señor, y lo dice en el poder de su fuerza, que es el amor. Tiene que llevar las dos, tanto el conocimiento como el poder de su fuerza, que es el amor. Después dice: vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Contra las acechanzas del diablo. Ustedes podrán decir que el diablo no nos acecha. Usted podrá pensar que Satanás no nos está atacando. Satanás sabe muy bien lo que tú dices. Satanás, cada vez que uno abre la boca, él sabe lo que tú estás diciendo. Si tú le dices a Satanás que eres cristiano, él te dice: a ver, te voy a probar. Satanás puede saber todo lo que él sabe, tus debilidades. Él sabe mis debilidades, sabe por dónde me puede llevar, por dónde me puede meter, porque él conoce todo lo que a nosotros nos gusta. Él sabe cuál es tu debilidad, te las pone, tú nomás tienes que irte ahí tras de ellas y él te pone todas las debilidades. Él sabe que si tú andas tras del dinero y quieres mucho trabajo, te lo va a poner. Ahí está, miren, ahí está. La idea aquí es: no te acerques a este espíritu, a ese Satanás. Te va a poner todas las en plato para que tú... Pero hay una cosa que Satanás no sabe. No sabe tu fe. Él no sabe lo que tú piensas dentro de ti exactamente de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Una tercera parte de ángeles que se movieron. Una tercera parte de ángeles que viven en este mundo y se encarnan en todos los líderes más importantes del mundo. Los líderes que son, la gente los mira como los meros, incluyendo religiosos. Se encarnan ellos para decir cosas y creer. Le estaba diciendo a este chamaco, porque él siempre le dice que estaba oyendo un hombre que dijo: y todo lo que dicen los hombres le crees. No le creas a los hombres. No le creas a los hombres. ¿Pero por qué? El hombre más importante del mundo puede decir que el homosexual se puede criar, un hombre se puede casar con un hombre. Eso puede ser el hombre más importante del mundo. Y la gente le cree, porque es un hombre muy importante. Pero no le creas a los hombres. Dios no dice eso. Dios no dice eso. Dice la Biblia que maldito el varón que confía, ¿qué? En el hombre. Entonces es importante que veas contra quién es el problema. Contra seres espirituales. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podéis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes. Muchos de nosotros hemos visto hermanos que se han bautizado y con el tiempo ya no los volvemos a ver. Se van. ¿Cuántos hermanos se han ido? Se los llevó el chamuco. Fácil se los llevó. ¿Por qué? Porque no tenían esa armadura. Y cuando les vino el día malo, porque dice resistir el día malo, es un día que te va a pasar. Cuando entras a la iglesia,
y recibes a Dios en tu vida, el Espíritu Santo, dices, ay, qué gusto, estoy bonito. Y le dice, prepárate porque te voy a atacar. Y cuando te viene ese ataque, no estás preparado, con el tiempo ya no te vuelves a ver. Te llevó el espíritu malo. Ya estás del otro lado. Pero tú no sabes, porque el espíritu malo pone una especie de anestesia en la mente que te ciega. Te ciega. Me imagino que es como una víbora que te inyecta primero un veneno y te sientes relajado, pero te espera la muerte. Así Satanás, muy astuto, te hace ver como que, sí es cierto, hizo una bola de acá y bola de allá. Cuando menos piensas te tiene ya bien controlado. Dice, para que pueda resistir el día malo, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos de la coraza de justicia. Vestidos del Evangelio. Siempre la iglesia tiene el deber como misioneros de andar predicando el Evangelio. Siempre tienen que decir, oye, ideas, ¿cómo podemos predicar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Siempre tienes que estar estudiando la verdad y siempre teniendo el escudo de la justicia, que es el Evangelio. Si la iglesia no predica el Evangelio, no es la iglesia de Cristo. Ya no es la iglesia de Cristo, ya estamos como un club. Dice, y calzados los pies con el presto del Evangelio de la paz, y sobre todo tomar el escudo de la fe, que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Fíjense, aquí todo lo que está diciendo, que la manera que podemos guardar el Espíritu Santo es siempre por medio de llevar el Evangelio, por medio de predicar el Evangelio. Y sobre todo dice, tomar el escudo de la fe. Siempre preparados con el Nuevo Testamento, preparados sabiendo qué es lo que tengo que contestar si me preguntan esto a alguien a mí. Todo el tiempo, entre más conocimiento tengamos, Satanás podrá tirar cualquier indirecta, pero podremos responder porque tenemos, como decimos, a Cristo en nosotros. Podemos responder con la fe, es el escudo. El hombre habla, y habla contra ti, habla contra la iglesia, pero tú tienes siempre el escudo de la fe. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los que, los santos. Yo termino nomás con una pregunta. ¿A qué espíritu quieren servir? Es todo nada más, porque no hay más. ¿A qué espíritu vamos a servir? Y tú sabes que de la manera que recibes el Espíritu Santo de Dios, no es que, como dice mucha gente, que estaban lavando la ropa o que se pusieron a orar y le cayeron, no. Bíblicamente, la única manera que Dios sella al hombre con el Espíritu Santo es que se arrepiente de sus pecados. Si el hombre no se quiere arrepentir de sus pecados y quiere seguir viviendo en sus placeres, pues que vive en sus placeres, porque no se quiere arrepentir de ellos. Entonces, dice la Biblia, que estando vivo estás muerto. Vive en tus placeres. Pero cuando el hombre se arrepiente y se bautiza, entonces Dios le va a dar ¿qué? Es su espíritu, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido comprados. Es en el momento que el hombre tiene contacto con la sangre de Cristo, cuando se bautiza. El agua, cuando la persona obedece el Evangelio, cuando hace contacto es cuando él se lava sus pecados en el bautismo. Y ahora ahí vas a entender que ha sido comprado y Dios te da su espíritu. ¿Por qué no recibirlo? Jesús lo acaba de decir hace rato. Si uno dijo, no querés venir a mí para que tengas vida, ¿no quieren más vida? ¿Esto lo quieren aquí? 20 años en este mugroso mundo y después ¿qué? No hay nada. ¿Qué es lo que queremos? ¿Vivir aquí nada más? Tenemos que tener un poquito más de ambición, pero una ambición espiritual. Que Dios los bendiga y como siempre hacemos una invitación, si hay una persona que sabe lo que es el Evangelio y hoy lo quisiera recibir el Espíritu, pues pásele al frente mientras entonamos este himno de invitación.